hermanos, que Dios les bendiga. Hoy les vengo a decir la misión: ser discípulos de Jesucristo comprometidos con el discipulado que se basa en la palabra de Dios, la adoración verdadera, la salvación por la fe en Jesús, la restauración espiritual, la comunión y la vida familiar. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes hoy viernes para poder transmitir, para poder trasladar el conocimiento de la palabra de Dios. Es un honroso privilegio, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor, que nos honran con su presencia y nos permiten trasladar el conocimiento de la palabra de Dios. Aún antes de predicar, quiero hacer notar, mis queridos hermanos, que hay una efervescencia por si ya van a haber cultos, si no van a haber cultos, y la realidad es que ya el Congreso de la República, según decreto 29/2020, ha dicho de que no estamos sujetos a la limitación de hacer actividades, pero nos sujetó a las disposiciones del semáforo epidemiológico que se ha venido trabajando. Así que en rojo nosotros tendríamos derecho a tener actividades dentro de la congregación con menos de 10 personas, lo cual es contraproducente. Y estaremos de todas formas esperando que las condiciones de contagio, las condiciones de las situaciones que nosotros observamos dentro de toda esta pandemia sean mejores para no arriesgar la vida ni la salud de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Repito, ya se aprobó que no haya imposibilidad para realizar actividades y por ello cultos, pero el aforo nos sigue manteniendo la situación de no hacer nada en rojo. Ya en naranja, amarillo o verde se podrían hacer actividades según el aforo establecido por el mismo semáforo epidemiológico. Y usted y yo somos guardas de la ley, somos protectores de la vida, así que respetamos a Dios, pero también respetamos las instituciones que nos gobiernan y sobre todo amamos la vida de nuestros amados hermanos y hermanas. Así que no se ponga nervioso, un día Dios permitirá que nos reunamos y en tanto sea eso continuemos trabajando por esta vía, amándonos en Cristo Jesús a la distancia, dándonos abrazos, dándonos entusiasmo, pero sobre todo teniendo comunión con el Señor, que es lo que más necesitamos. Bien, después de este pequeño anuncio, debo recordar que estábamos trabajando con respecto a el hecho de que hay muchas filosofías, huecas sutilezas de los hombres que están engañando. Y esas situaciones, tradiciones de hombres en torno del mundo, no es en base a Jesucristo. Y dejamos así el día miércoles pensando precisamente en la realidad que debemos y por qué debemos nosotros hacer nuestra vida, seguir a Jesucristo y no esas sutilezas, esas filosofías que engañan a los creyentes, a las personas en términos generales. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro, es la verdad, Él es la vida y a Él debemos seguir. No hay otro camino hacia Dios, pero Cristo es verdad, es real. No es solamente un Cristo narrado en las Escrituras, sino es un Cristo verdadero. Como verdadera fue su manifestación en la tierra, como verdadera fue su presencia en medio de nosotros y vimos, dice el escritor sagrado, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para poderlos ubicar, si usted no estuvo el día miércoles con nosotros, estamos cifrando la palabra de Dios en el libro de Colosenses, la epístola a los de Colosa, en el capítulo 2 y analizamos el versículo 8. Hoy nos corresponde seguir en el versículo 9, pero deseo leer el 8 para hacer de nuevo esa conexión de lo que vimos el día miércoles. Versículo 8, el cual no analizaré. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y lo que decíamos la semana a media semana, el día miércoles, es ¿por qué debemos seguir a Cristo?
¿Por qué no debemos de seguir los rudimentos del mundo, las filosofías falsas? ¿Por qué no debemos de continuar nosotros a esos rudimentos del mundo? Y es porque Cristo es el centro, Cristo es el todo. Y entonces el versículo 9 nos dice, porque en Él habita corpóreamente la plenitud de la deidad. Es la primera razón por la cual nosotros debemos de seguir a Jesucristo, es porque Él es verdaderamente Dios. Para todos es conocido que en la concepción de Jesucristo no intervino varón alguno, sino fue el Altísimo que cubrió a María, y la presencia del Espíritu Santo engendra en ella a Jesús. Y entonces aquel santo ser fue llamado Hijo del Altísimo por cuanto era Hijo de Dios y no había mediado la intervención del hombre para su concepción. De tal manera que se da el misterio de la encarnación. Dios se humana para traer la salvación a la humanidad, salvación necesaria por cuanto todos los hombres habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa separación nos hace indispensable y necesaria la encarnación de Dios en Cristo, y en Él, por eso habita corpóreamente la plenitud de la deidad. Aunque debemos recordar en el misterio de la encarnación que el Señor se ha limitado de todas las capacidades, de todas las perfecciones divinas, como omnisciencia, omnipotencia, todo lo tiene que retraer para vivir la vida como un verdadero hombre. Y por eso es que Él sufrió, Él lloró, él tuvo hambre, Él tuvo sueño, por cuanto era verdadero hombre, pero también habitaba ahí la deidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, la primera razón por la que debemos de estar nosotros puestos los ojos en Cristo y no en filosofías, en huecas sutilezas, en tradiciones de hombres, ni en rudimentos del mundo, es que Él es Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. También el versículo 9 nos deja pensar a nosotros claramente que Él, al ser la imagen de Dios, podría traer a nuestra tierra la realidad de un ser sin pecado. El verdadero Dios que se humanó, que se hizo hombre, vivió sin pecado, y por eso se convierte en el gran sumo sacerdote que anuncia el libro de Hebreos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por ello es que podemos acudir, llegar a Él, a su presencia, porque Él es la plenitud de la deidad. Esto es maravilloso. ¿Cómo vamos a estar creyendo a las filosofías que son el producto de un ser humano que piensa, que razona, que es muy inteligente, sí, pero que es un ser humano común y corriente, un ser humano sujeto a todas las pasiones y defectos que nosotros tenemos? Jesucristo es, sin embargo, el poderoso Dios encarnado y que no tuvo pecado, que no se sujetó a los pecados que venían con razón de esa naturaleza humana. No hay pecado en Él, y por cuanto no hay pecado puede también salvar a todos que nos acercamos a Dios por medio de Él. Él es el camino, dice la Escritura. Jesús, hablando con sus discípulos, les señalaba diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesús la esencia que trae la salvación, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a esta tierra en Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que tenemos nosotros a un Cristo pleno, divino. El verso 10 nos dice: y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. La segunda razón por la cual nosotros debemos de seguir a Cristo, de estar a los pies de Cristo, es porque estamos completos en Él. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando lo reconocemos, debemos de estar plenos, totalmente plenos. No nos debe hacer nada falta, ni en la relación para con Dios, ni en la relación para con los seres humanos. El ser humano que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador es transformado, y esa transformación le permite llevar una mucho mejor relación con los hombres, así como una mejor relación con Dios. Lastimosamente nuestra sociedad, que se ha vuelto violenta, y parte de esas filosofías y huecas sutilezas que se basan en las tradiciones de los hombres y en los rudimentos del mundo, han generado hombres violentos, mujeres violentas, hombres que se pelean por todo, que están riñendo por todo, un espíritu de competencia que no es legítimo, que no es leal, sino, como ya hemos señalado en más de alguna otra sesión, el fin justifica los medios. Y como el fin justifica los medios, dijo Maquiavelo, entonces es necesario que yo también, no importando lo que haga, consiga la meta, el deseo que yo tengo. Cristo, en cambio, nos da plenitud, nos llena con su gozo, con su paz, con su amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Él nos da la garantía de estar seguros, completos en Él, porque Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, y nosotros estamos completos. No necesitamos nada más. Y fíjese bien, es increíble cuando una persona verdaderamente se entrega a Jesucristo, esa plenitud de vida le permite crecer, le permite desarrollarse, le permite saltar a otro nivel de vida, de energía en su vida, porque encuentra la razón, encuentra una vida verdadera, una vida que transforma, una vida que hace cambiar su expectativa. Nosotros debemos aprender en esa expectación divina a ser transformados cada día de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria, para que podamos bendecir a los demás. Pero dice el versículo 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? De todos es conocido que cuando Abraham recibe la promesa de Dios, Dios establece un pacto, y un pacto que sellaría a Abraham circuncidando a toda su descendencia a los 8 días de nacido. Él en aquel entonces circuncida a su hijo a los 12, 13 años de edad, él mismo se circuncida, y todos los que son de la casa de Abraham, y luego todas sus generaciones comienzan a hacerlo, y se convierte en la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Nosotros, gentiles, personas que no vivimos de acuerdo a las leyes de Israel, ni aún a su religiosidad, sino tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús, no somos circuncidados en la carne, sino somos circuncidados en el corazón, en donde el Señor lo que hace es ablandar nuestro corazón, quitar la dureza, quitar esa intención dura, difícil del corazón humano, para darnos un corazón de carne en el cual Él puede escribir su palabra, su verdad, y tener esa identidad, esa identificación con Él. En Él fuimos circuncidados. Por eso es que nosotros ya no somos duros, personas arrogantes, enojonas, personas que anden buscando pleito. Por eso es que a veces nosotros podemos soportar a las personas insidiosas, calumniadoras y conflictivas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está circuncidado por la circuncisión de Cristo en un nuevo pacto que vale la pena que nosotros sigamos. Un pacto que es para vida eterna. Un pacto que nos lleva, que trasciende a esta humanidad, a esta forma de vida humana, y nos lleva
hacia la eternidad, en donde viviremos con Cristo, con un cuerpo glorificado, transformado, sin relación al pecado. Hemos sido circuncidados. Ninguno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, necesita circuncisión alguna en la carne, porque al nacer de nuevo, al ser identificados con la salvación que es por la fe en Jesucristo, encontramos la gracia de una circuncisión al corazón para ser mansos y humildes de corazón, para vivir en esta vida, no pretendiendo más que lo necesario, esforzándonos sí para estar bien en paz, pero satisfechos con lo que el Señor permite para con nosotros. Circuncidados del corazón, circuncidados por la gracia de nuestro Señor. El versículo 12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este versículo es muy interesante. De hecho, la realización propia del bautismo tiene discusiones teológicas, que si debe ser sumergido, que si debe hincarse la persona y agacharse, que si se le inclina y sumerge hacia atrás o se le echa agüita en aspersión. La discusión pasa por la forma en la que las personas lo han hecho. Cuando Jesucristo va al Jordán y el bautismo que hacía Juan implicaba ser sumergido. Sumergido, nada más, sumergido. Porque el término bautismo significa sumergir o pintar todo de un mismo color. Así que para que todo sea pintado del mismo color, la persona es sumergida totalmente. Pero cuando vemos acá, podemos observar que hay una identificación que se realiza con el bautismo. La identidad en el bautismo tiene que ver con la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace mucho tiempo, de alguna manera, mucha parte de la iglesia concordó que la mejor forma era sumergir a la persona hacia atrás como que estuviese identificando en una sepultura, porque el bautismo es identidad de esa sepultura. El libro de Romanos, capítulo 6, del verso 1 al 11, identifica, y me gusta a mí cómo comienza ese Romanos 6 diciendo que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego se va a trasladar precisamente al bautismo, porque la idea del bautismo es identidad con nuestro Señor Jesucristo, porque en el cuerpo nosotros somos sepultados en el bautismo con Cristo Jesús, una identidad. Y cuando emergemos, deberíamos de emerger hacia la vida nueva, la vida en Cristo Jesús. Como dice acá, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que el bautismo es una acción que identifica al creyente con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando emergemos del bautismo debemos identificarnos en la forma en que Cristo anduvo. Así que noten ustedes las viejas filosofías, las huecas sutilezas, los rudimentos del mundo que son tradiciones de hombre, no sirven para salvación, no sirven para vida, no sirven para nuestra redención. Pero Cristo, la esencia, el blanco, el supremo llamamiento en el cual hay que poner la vista, Cristo, Él es Dios. Y en él habita corpóreamente la deidad, la plenitud de la deidad,
y nosotros estamos completos en ese Cristo maravilloso, en ese maravilloso Dios encarnado. Pero también es en Cristo que somos circuncidados del corazón y tenemos un nuevo pacto, un pacto vigente hasta este momento para que todo aquel que se acerca a Él tenga vida eterna, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y ahora hemos hablado de la identidad con Cristo mediante el bautismo. Hay muchos cristianos que no les gusta bautizarse, no quieren bautizarse porque dicen que es un mayor compromiso y a lo mejor tienen razón, a lo mejor tienen verdad. El asunto es que si no se bautiza, no se está identificando con Cristo y no está siguiendo la idea de ser discípulo. Porque en Mateo 28, 19, 20, cuando el Señor deja instaurado el bautismo, cuando le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, lo que deja claro primero es que hay que bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia, el creyente, tiene que tener identidad con Jesucristo. Y esa identidad con Jesucristo es la que trascenderá a la vida, llevará a la vida verdadera. Ahora, nosotros en esa identidad recibimos la vida de parte de Cristo. Por eso hay que seguirlo a Él y no esas filosofías ni sutilezas. Mire lo que dice el verso 13. Y a vosotros, a ustedes, a mí, a vosotros también, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aleluya. ¿Por qué debemos ver a Cristo? Porque en Él encontramos perdón de nuestros pecados. Pecado es más que infringir la ley. Pecado es cerrar el blanco, la razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para alabanza y adoración de Dios, para representar a Dios en la tierra. El ser humano fue plantado para dar representación de Dios en la tierra. Y todos los seres humanos fallamos. Desde Adán, todos hemos pecado. Y hemos fallado en la capacidad de adorar y honrar a Dios. Y hemos fallado en la representación que debemos hacer de Dios. Pero Cristo vino a la tierra y no falló. No cometió pecado, ni tampoco falló en darle honra, gloria al Padre y en demostrar la imagen del Dios invisible. Por eso debemos de tener la mirada en Él. Porque Él no falló y nosotros sí, pero es Él el que nos otorga perdón de los pecados, el que nos limpia de toda maldad, el que quita de nosotros toda situación pecaminosa. Todas nuestras rebeliones fueron cargadas sobre Él y Él llevó en el madero el castigo de nuestra paz. ¿Por qué debemos de seguir en Cristo? Porque al perdonar nuestros pecados, Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todas aquellas formas de ley, los preceptos, los estatutos de la ley de Moisés, otorgada al pueblo de Israel para ser un pueblo especial, un pueblo diferente, para tener una altura diferente que todos los pueblos de la tierra, estaban en contra porque no podíamos cumplirlo. Solo Cristo ha cumplido eso. Fue el único y por eso Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Ni a los profetas. He venido a cumplir, a darle cumplimiento.
nosotros, los hijos de Dios, no hubiésemos podido tener acceso delante de Dios con esa acta de decretos, con ese conglomerado de leyes, no hubiésemos podido por nuestra humana manera de vivir. Nos hubiésemos enredado más en esas filosofías, en esas huecas sutilezas, en esas tradiciones de hombres y en esos rudimentos del mundo. Nos hubiéramos atrapado más y no hubiésemos tenido acceso delante de Dios. Pero Cristo, llevando los pecados en Él, llevando el castigo de nuestra paz, nos ha dado libre acceso. Pues Él expuso públicamente esa acta de los decretos cumpliéndola y entonces nos dio vida juntamente con Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué pleno! ¿Por qué debemos de seguir a Jesús? Porque en Él habita la deidad, la plenitud de la deidad, porque nosotros estamos completos en Él, porque Él circuncidó nuestros corazones para inscribir su palabra en nosotros, porque nos hemos identificado con Él por medio del bautismo, porque perdonó nuestros pecados, porque expuso públicamente el acta de los decretos que nos era contraria para darnos vida. Unas cuantas razones para seguir a Cristo. Tú que me estás escuchando, sigue a Cristo. Ya deja de creer a filosofías, a cosas sin fundamento. Deja de seguir las tradiciones humanas que no sirven para mucho o para nada. Deja los rudimentos de este mundo, que sí son atractivos, que sí atraen al ser humano, pero que no sirven, y sigue a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el que perdona tus pecados, tus rebeliones, con quien te identificas cuando te bautizas y quien ha inscrito su palabra, su amor en tu corazón, y en quien estás pleno. No necesitarás más. Búscalo a Él y serás salvo. Espero que Dios te haya hablado. Espero que el Señor llene tu vida. Y bueno, quiero orar por ti. Y si tú quieres orar conmigo, te voy a invitar que repitas esta pequeña oración. Repítela a manera que se te escuche. Padre que estás en los cielos, reconozco mi estado pecaminoso delante de ti. Te ruego que me perdones por los méritos de Jesucristo, a quien confieso mi Señor Salvador, resucitado de entre los muertos, para darme vida. Ayúdame a vivir agradándote e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hayas orado conmigo. La paz del Señor esté con ustedes. Ha sido un honroso privilegio. Nos veremos el día domingo. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Hasta la próxima.